Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 18 y Filosoando. ¡Wow! 18 episodios. Ya casi 5 meses de este proyecto, de esta travesía que hemos llevado y que les agradezco han llevado conmigo. Y apenas estamos comenzando a pisar los nombres conocidos. No es hasta recientemente que comenzamos a tocar los nombres de Platón, Sócrates. Y lo siguiente, en el sentido histórico, sería pasar por Aristóteles, quien será futuramente nuestro punto de conversación. Sin embargo, este episodio y probablemente el próximo, nos vamos a enfocar en un pequeño paréntesis que sucede entre Platón y Aristóteles. Lo indicado sería decir entre Sócrates y Aristóteles, pero como bien sabemos es un poco difícil diferenciar a Sócrates y a Platón, ya que los dos vienen básicamente de la misma fuente y es difícil determinar dónde acaba uno y comienza el otro. Entonces, diremos entre Sócrates y Aristóteles. Ahora, ¿de qué vamos a hablar en estos episodios? Bueno, como recordarán, Sócrates en sus ideas y en sus posiciones fue famosamente ambiguo, sobre todo en lo que se refería a conceptos más avanzados o más, digamos, metafísicos. Conceptos como el bien y la felicidad son conceptos que Sócrates no desarrolló, los tocó, pero los dejó ahí. Y como bien sucede cuando dejas algo ahí tirado, normalmente llega alguien más y lo toma. En este caso, fueron cuatro grupos de personas, cuatro escuelas que se consideran las escuelas socráticas menores. Estas son las escuelas de Elis, la escuela cirenaica, la escuela cínica y la escuela megárica. Comenzaremos hablando por la escuela de Elis. Primero hablamos de la escuela de Elis porque es de la que menos se sabe. Sabemos que fue fundada por Fedón. Fedón, que era famosamente un chico de 18 años que quería mucho a Sócrates y que Sócrates lo quería mucho a él. Hay una historia famosa sobre cuando Fedón es atrapado y va a ser vendido como esclavo. Sócrates discute y logra su libertad. Por supuesto, su nombre es conocido porque es el nombre que Platón le da al diálogo en el cual discute la inmortalidad del alma. Esto no es coincidencia. En el diálogo Sócrates discute con un chico y este chico es Fedón. Esta escuela, como digo, es muy desconocida. Sabemos poco tirando a nada. Sabemos que es una escuela que se interesaba mucho en cuestiones éticas, pero también en la retórica. Es decir, está en un punto medio entre Sócrates y los sofistas. Era una escuela que discutía dónde puede haber problemas o conflictos entre las ideas éticas y las ideas prácticas. Lamentablemente, no tenemos mucha más información que esta y no podemos entrar en más a profundidad. Así que sí, esa es la escuela de Elis. Ahora, la siguiente escuela socrática es una de la que tenemos mucha más información y de la que hablaremos de diferentes autores. Esta es la escuela cirenaica. La escuela cirenaica sería fundada por Aristipo, quien fue tanto estudiante de Protágoras como de Sócrates. El enfoque principal de esta escuela era el enfoque ético, particularmente la discusión de qué es el bien. Partiendo de la ambigüedad del bien de Sócrates, Arístipo lo equivale con el placer, tanto físico como espiritual. Para él, la felicidad consiste en librarse de cualquier inquietud, de cualquier preocupación. Esta es una escuela abiertamente hedonista, que busca el placer como prioridad absoluta. Con la adición a esto del sensismo relativista. Para ellos, todo depende. Todo puede ser como sea que es interpretado por cómo se siente ante los hombres. Lo que se siente bien es bueno. Eso significa que son empiristas. No creen en deducciones lógicas, no creen en teorías mentales a las cuales trabajar. No. Para ellos el conocimiento se reduce a lo que yo puedo sacar de lo que yo siento y la relatividad de las cosas se ve en el sentido de que si para mí se siente bien y para ti tal vez no,
No podemos aspirar a un bien superior y objetivo. Todo es relativo a cómo lo sentamos. A mí no me gusta cómo se siente el whisky en mi boca, a ti sí se te gusta. El whisky no puede ser bueno o malo, es relativo. Ahora, para Arístipo, la felicidad se encontraba en el placer presente. Él denomina la frónesis como una virtud que nos guía en la búsqueda del placer, para que no seamos dominados por el placer, sino que el hombre domine el placer. Normalmente cuando usamos la palabra hedonista, se intenta ilustrar a una persona que busca el placer a toda costa y no le importa si este placer destruye a la persona en el proceso. Podemos pensar a lo mejor en un adicto a la heroína, ¿no? Como la figura peyorativa del hedonismo. Sin embargo, Arístipo no plantea el hedonismo de esta forma. Para él, hay que enfocarnos en disfrutar lo presente, pero siempre tener control sobre nosotros y sobre lo que nos causa placer. Se enfoca mucho en el placer de ahora mismo. No te puedes preocupar por los placeres del pasado que tuviste o que no tuviste, y no vale la pena atormentarse por el placer que te espera en el futuro. No hay que buscar un placer mayor al placer que sientes en este momento. Si estás comiendo una comida que te gusta, no tienes que preguntarte si podrías saber mejor, cómo la podrías mejorar, si la comida que comerás la próxima semana es más sabrosa, si la comida que comiste la vez pasada en este mismo lugar te supo mejor. Esta escuela te diría que este tipo de pensamiento es una distracción y va en contra de la búsqueda del placer, ya que el placer es ahora y nosotros no podemos determinar cuánto nos toca, por lo que hay que ser agradecidos y disfrutarlo. El placer para ellos es el bien, pero no es la felicidad. La felicidad viene del utilitarismo del placer. Es decir, al buscar el placer se valora los efectos desagradables que pueden salir de lo que te causa placer y se evita en medida de lo posible. Volvamos al ejemplo de la heroína. Para esta escuela, la heroína no podría ser vista como felicidad, ya que aunque te causa placer, te causa malestares y consecuencias negativas que superan al placer que te está entregando. Es decir, aunque el placer que te produce la heroína puede entrar bajo la definición del bien, su consumo, con todas las circunstancias que conlleva, no se puede entender como felicidad. En cuanto a cómo describía o interpretaba la realidad, para Arístipo, todo se podía categorizar como un movimiento suave o movimiento duro. El movimiento suave, el ejemplo perfecto es el placer. El movimiento duro, el ejemplo perfecto es el dolor. Por cierto, era un pensador que odiaba la física, las matemáticas, la lógica. Para él, esos eran temas de estudio que eran una pérdida de tiempo, ya que no buscaban discutir ni el bien ni el mal, no buscaban la felicidad. Eran teorías, todo era elevado y no lo podías interpretar mediante tus sentidos, por lo cual era una pérdida de tiempo. Ahora, aunque este fue el principal pensador y el fundador de la escuela, no es el único que participó en ella ni que discutió sus temas. El siguiente pensador en esta historia sería su hijo, conocido como Teodoro. Teodoro, hijo de Arístipo, se le apodó como el ateo y de hecho fue expulsado de Atenas por negar tanto a los dioses de la mitología como la misma idea de la divinidad que se podría aplicar a lo mejor a ciertos gobernantes. A la teoría de la escuela, él aportó más que nada ver la estulticia como el mal absoluto. Esta es una palabra refinada para decir la ignorancia necia. Es decir, para Teodoro, el mal estaba en quienes eran ignorantes y eran tercos al respecto. Aquellas personas que, a pesar de que se les revelaba la información correcta, optaban por no verla. También agrega ciertos temas de moral gris. Para él, si un sabio hurtaba, era adúltero, era alguien que cometía sacrilegios, esto no era necesariamente algo malo.
ya que el sabio, que es el opuesto al ignorante, que es el mal, tomaba la decisión de hacer estos actos, tal vez no eran actos malos, tal vez la opinión de la gente ignorante es lo que lo tachaba de malo. Es decir, aplicaba un poquito la falacia ad hominem, donde si una persona sabia hacía algo malo, a lo mejor no era algo malo, a lo mejor era algo derivado de una sabiduría que no estaba al alcance de nosotros entender. Otra aportación de Teodoro es discutir el tema de la amistad. Él señala que la amistad, la relación interpersonal, no es algo necesario. Sin embargo, es algo que se puede apreciar, ya que trae el bien. Teodoro rechazaba por completo la patria chica, es decir, la comunidad pequeña y el orgullo y la defensa absoluta de la comunidad pequeña. Para él, en cuanto a lo social, hay que ser cosmopolitas. Hay que entender al mundo como uno solo y buscar el bienestar de él en general. Sin embargo, en el aspecto individual, hay que ser egoístas. Yo me cuido por mí antes de lo que te cuido a ti. Sin embargo, no cuido mi país antes que el tuyo, ya que los dos somos habitantes del mismo planeta. Pasando de Teodoro, el siguiente pensador de esta escuela sería Egecías. A Egecías lo apodaron como el aconsejador de la muerte. Y él nos pone la luz en un tema muy interesante. Para Egecías, el extremo lógico del hedonismo era el pesimismo absoluto. Es decir, si creías en el hedonismo y en las creencias de este, en la idea de que hay que buscar el placer a toda costa y que el placer es el bien del universo, Gesías argumenta que ese tipo de pensamiento solo va a llevar al pesimismo. Y él no solo lo decía, lo vivió y actuó según esto. La idea de Egesías salía de que hay muy pocos placeres en el mundo. Hay muy pocas cosas que causan placer, mientras que hay muchas cosas que causan dolor. Es imposible ante él, para su perspectiva, conseguir más placer que dolor en la existencia. Para él la felicidad es algo realmente imposible. El cuerpo está lleno de dolor. El alma tiene sus propios dolores. Si la parte intrínseca de nuestra existencia es el sufrimiento y la necesidad de ser feliz se consigue únicamente a través del placer, que es difícil de conseguir, la muerte es preferible a la vida. Él aplicaría ciertas reglas de vida que se agregan a la escuela sirenaica y estas son, hay que ser egocéntrico, pero hay que ser benevolente hacia los otros, indulgente hacia mí, pero amable hacia los demás. Yo como lo que me gusta, yo como primero, pero sí comparto lo que estoy comiendo. Para él, no hay que buscar el bien, hay que evitar el mal. Hay que ser indiferente a todo lo demás. Es decir, el placer no es algo por sí mismo, es la negación del dolor. Y todo lo demás son distracciones. Esto increíblemente sería el fundamento o el gran influyente que después explotaría con los estoicos siglos después. Sus ideas increíblemente se generalizaron mucho en Alejandría y esto llevó a que mucha gente se suicidara. Suficiente gente como para que tuvieran que expulsar a Egesías de la ciudad, quien, dándole respeto a su obra, terminaría suicidándose también. Finalmente, esta escuela tendría su cola en quien sería Aniceris. Aniceris es una persona famosa en la historia de la filosofía, no tanto por sus creencias, sino por una acción muy importante que tuvo. Cuando Platón fue deportado por Dionisio de Siracusa y vendido como esclavo, Aníceris sería quien lo compraría. Lo compraría e inmediatamente lo liberaría y lo regresaría a Atenas. Es decir, gracias a este hombre es que Platón pudo pues vivir como vivió,
y escribir lo que escribió, y por lo que estamos teniendo todas estas discusiones el día de hoy. Ahora, en cuanto a la escuela, Aníceris consideraría el placer como el bien superior también, pero moderaría el aspecto egoísta de esta escuela. Exhortaría al altruismo y aumentaría el valor de la amistad. Para él ya no es algo que está bien que exista, sino que es algo que hay que buscar, ya que el placer, él defiende, no se encuentra en solo lo físico, no se encuentra solo en los bienes carnales, no se encuentra solo en el placer más básico. También encuentra el placer en cosas que van más allá de los sentidos. Encuentra el placer en el amor, en la amistad, en el sentido de pertenencia a una sociedad. Encuentra el placer en tener gratitud, en reverenciar a los padres, en servir a la patria. Para Aníceris, el placer puede ser algo que se puede argumentar y no necesariamente algo que solo se reduce a tus sentidos o algo que te lleve a darte prioridad a ti antes que todos los demás. Porque el ayudar a los demás puede generar placer para ti. Claramente, Aniceris difiere de sus otros compañeros de escuela y por eso termina fundando su propia escuela que no es tan popular. En esta, él negaba la existencia de un fin determinado que durara toda la vida. Es decir, el placer no era uno, que una vez que conseguías ya la armaste. Para él, el placer es algo que se recibe poco a poco tras acciones determinadas y que hay que constantemente estar renovando. Es un poco más cercano a lo que tenemos hoy de neurotransmisores, ¿no? Ahora, continuaremos el siguiente episodio con las otras escuelas socráticas, particularmente la escuela del cinismo. Si la agregamos ahorita en este episodio, el episodio va a ser increíblemente largo y no quiero que se desperdicie, ya que ahí viene uno de los filósofos favoritos de la cultura moderna, que es Diógenes. El valor en particular de este episodio para mí sale de que entendamos que una vez que un filósofo muere, una vez que un filósofo como Sócrates tiene a su Platón, que a su vez tiene a su Aristóteles, que a su vez tiene a su Alejandro Magno, los pensamientos y las ideas de la escuela original no mueren. Y aunque una rama de sus seguidores se haya vuelto el canon o la más popular, esto no implica que sea la única. Vale la pena pensar qué hubiera pasado si Sócrates no hubiera dejado ambiguo el bien. El hedonismo, los estoicos habrían llegado a existir. Es valioso, creo yo, cuestionar el canon. Aunque por supuesto yo no estoy aquí para decir que Platón fue el peor estudiante de Sócrates o que hay que leer a Genofonte mejor y contradecir siglos y milenios de educación y debate. Creo que está bien no darlo por sentado. Como mínimo, entender cuáles fueron las aristas que no seguimos y las opciones que en su momento estuvieron en debate. Entender que ahorita vamos por un camino, no porque sea el único, sino que es por el que preferimos irnos. Como siempre, les agradezco su tiempo, les agradezco que me compartan. Ahorita tenemos a alguien manejando las redes, tenemos Instagram, Twitter, Threads, Facebook, ahí cualquier like, follow o lo que sea que se diga es algo que ayuda mucho y que les agradecemos de gran manera. Y anden filosos. Hagamos una pregunta fácil hoy. ¿Cuáles son placeres en la vida que a ustedes los llenan y que no son muy costosos? Es decir, no son heroínas. Yo les digo, para mí, por ejemplo, grabar este podcast es un placer que no me conlleva ningún dolor. Quiero saber cuál es el de ustedes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.